enviado aquí la dirección web para que ustedes puedan ir. Otras personas han recibido un mensaje, correo con una relación. Bueno, pueden tener acceso a este sitio. Okay, it wasn't sent, so Please take note of that. Tomen esta información que tenemos en la pantalla. 3 minutes. Aquí tienen la dirección web. Va a tomarles muy poco tiempo para completarla. By the end of the meeting, that would be great, but Si pueden hacer desde este momento hasta el final de la reunión, sería bueno. Y si no, hasta fin de semana. Hay que mandar por correo, si no, las personas que ya no están aquí van a, digamos, van a faltar, no van a estar ahí. at this point, we're down to Bueno, a este nivel creo que vamos a empezar a trabajar. Tenemos 12 minutos divididos en cinco paneles o en 5 sectores de intervención. Vamos a seguir el orden que está en el orden del día. Vamos a comenzar con Canadá y Estados Unidos. Sylvie y Gardín van a facilitar la comunicación inmediatamente. Sylvie. OK, 5 minutes, 6 minutes. Gracias. it's usually a male problem. Bueno, consideraciones sobre secada, mis observaciones de los últimos días secada, si comparamos secada a un rizoma, de todo lo que he escuchado desde el lunes y la reunión de octubre. Aquí tenemos un nivel de interconexión y de integración entre los ejes y los diferentes proyectos de investigación, entre las regiones, entre los equipos de investigación, incluyendo los asociados autóctonos o indígenas. Algo productivo viviente. Cada región, cada proyecto, cada equipo tienen una forma de autonomía y eso es interesante. Cada uno crean otras redes de trabajo, otras formas de trabajo. El nivel de integración y de interconexión es interesante y creo que hemos alcanzado el objetivo. Otro elemento importante, cómo cada uno, que sean los ejes, los proyectos o equipos de investigación, la consideración, dificultades, aspiraciones específicas de diferentes comunidades indígenas con las que trabajamos y donde hay desafíos comunes. Identificamos desafíos comunes y buscamos las soluciones o las maneras de abordar esas dificultades o de encontrar soluciones, como por ejemplo la cartografía de la alimentación soberana. Estas consideraciones es específica, contextual, desafíos comunes que favorece la manera de trabajar comparativamente entre las regiones, entre los diferentes entidades, sean amerindias, privadas, gubernamentales, etc. Otro elemento, otro aspecto, Catherine y yo en mediodía estuvimos hablando, intercambiando y nos preguntamos sobre el papel y la responsabilidad de los investigadores y representantes amerindios para conceptualizar nuestro rol, nuestro papel en tanto que mediadores,
Los amerindios van a volver a su comunidad y van a llevar los mensajes y aspiraciones, ese rol, ese papel de mediador como investigadores, como miembros asociados o contrapartes, tiene una importancia. Frente a la disciplina antropológica, ¿cuál es su posición? No voy a ir en los detalles porque tenemos poco tiempo. En toda mi práctica, en varios decenios, en Australia y aquí, he querido poner en relación todos estos aspectos que tienen relación con la teoría y la práctica. La praxis. Entonces, puntos concretos que podrían ayudar para obtener la próxima subvención, para tener una idea más clara para la subvención. Pensamos que sería interesante pensar en espacios, lugares y momentos para favorecer los encuentros únicamente entre amerindios y quizá otros encuentros con personas que no son amerindios. Y en reuniones como esta, tomando un día o 2 días, y donde pueden reunirse solamente los indígenas y quizá en sus territorios ancestrales, y en ese marco se podrían ellos reunir, haciendo que los asociados, la gente que trabaja con nosotros pueda venir también a participar. Y esto, claro, hablando de programas de investigación. Habría que organizar grupos de trabajo en cuanto a los ejes específicos, grupos de trabajo que podría durar 1 día, 2 días, en relación a ejes específicos y en relación a el interés, según el interés de las personas, de los grupos comunitarios autóctonos, y buscar temas comunes y luego tener reuniones más grandes como esta, donde podemos tener diferentes ejes de trabajo e intercambiar y ver cómo podemos elegir los temas, ponerlos en común, discutirlos, ponerlos sobre la mesa. Otro elemento que fue abordado un poco, pero no bastante, no profundamente, consideramos que es algo importante, el impacto y el papel de convenciones, el papel que juegan las declaraciones internacionales sobre cuestiones amerindios, hasta qué punto los grupos de indios de América Latina, de Australia, etcétera, utilizan esos instrumentos internacionales. Vemos que hay diferencias entre los países, entre las regiones, y lo mismo para los ONG nacionales, internacionales. ¿Hasta qué punto tienen un útil de trabajo o hasta qué punto trabajan o tienen interés de estar en relación con los indios? A través del Canadá, en la región, encontramos que es pertinente identificar en Canadá las diferencias entre los amerindios, las primeras naciones, los CRI, y que otros tienen tratados históricos, otros están negociando acuerdos y otros están en un momento particular, y entonces son categorías de indígenas con sus propias preocupaciones, sus propios programas. La herencia colonial, el contexto neocolonial actual en Canadá y bueno, las diferentes formas de violencia, cómo se las afronta. En Secada podemos ver, buscar maneras de entrar en contacto con el exterior para participar a la formación del gran público, los indígenas y no indígenas. Gracias. I don't need that. And I guess I don't need this either. Oh, it's a good thing we're about the same height. My name is Kathleen Johnny. I am Penella. Mi nombre es Kathleen Johnny.
de la tribu Paraquet, que es en la costa oeste del Canadá. Estoy aquí porque me han pedido de presentar ideas de la región de América del Norte y para reflexionar en relación con otras naciones. Lo que creo pertinente, la pertinencia, hay que ver qué pasará con Cicada, cuál es el futuro. Esto me ha impresionado. Sobre todas estas reuniones, la película de Fanny me ha impresionado, me ha impactado. Cómo un pueblo se preocupa de la educación de un niño, cómo lo educan al niño en un lugar determinado. Hace parte de la discusión entre Silvia y Margaret y yo, y los aspectos que hemos visto en la sala. La parte interesante que Silvia ha mencionado, con la capacidad de otros amerindios que pueden tener la simpatía de otros pueblos que no son necesariamente indios, que pueden tener la simpatía hacia nuestros trabajos de los ciudadanos canadienses. Cuando estaba en una reunión en Columbia Británica, los jefes de gabinetes de Columbia Británicos y los jefes de naciones, de primeras naciones, estaba con el Ministerio de Educación y asegurábamos a los pueblos indígenas que era importante trabajar sobre todo sobre la educación, sobre los internados donde fueron llevados cientos de hijos de indígenas, tratándolos de civilizarlos. Yo creo que no deberíamos concentrarnos solamente sobre esta realidad abyecta de la historia, del pasado. Sobre los orfelinos. Yo hice también un viaje sobre los orfelinatos, los orfelinos. Yo fui a Hawái y no fui como turista, sino fui para tratar de ver lo que pasaba. Y yo me parecía a los hawaianos y me hablaban a veces en español o me hablaban en lenguas nativas locales. En Columbia Británica vino alguien a verme y me dijeron que yo me parecía tal o cual. Bueno, a mí me gusta mucho la cultura. Bueno, pero yo creo que me parezco más a muchos de ustedes que están aquí. Estaba sorprendida y no podía responder. No podía responder porque me hablaban en otra lengua. Yo los miraba, yo estoy a miles de kilómetros de mi casa y veo que hay un racismo. Y esto ha sido compartido con un ministro aquí y hemos compartido la cuestión de preocupaciones sobre la cultura en Canadá. Y tratando de discutir sobre la diversidad cultural, las diferencias de cada nación. No es solamente la cuestión de orfelinatos, sino saber quiénes somos y qué será la nueva generación. En cuanto a las mujeres, no debemos ir a Hawái para ver el nivel de racismo cuando estamos en vacación en Hawái. Aquí también hay el problema del racismo. Fanny ayer me decía que bueno, ayer, por ejemplo, vimos en la película cómo se festejaba el hecho de que una persona estaba embarazada y que iba a tener un niño. El niño es, digamos, contactado, va a recibir una comunicación, la madre va a entrar en comunicación con el niño que aún se encuentra en el vientre de la madre. Y cómo la madre puede ayudar al crecimiento de ese niño y tomar las responsabilidades del pueblo y de la sociedad. Y lo que yo encontré muy interesante es que en la sociedad contemporánea no hay palabras de empleo, pero en mi cultura sí existía. Fanny me recordó a qué distancia me encontraba yo en relación a mi pueblo, de ese pueblo que cría el niño.
que se ocupa de niños. Ese video me recordaba muchas cosas. Antes de ayer yo estaba sentada ahí, estaba pues chocada por todas las cosas que se decían, todo lo que ocurre en América Central, en América Latina. Y nuestros niños viven todo eso y que a veces los colocamos en familias que no son sus verdaderas familias y que perdemos el control sobre la crianza o la educación de nuestros hijos. Ese pueblo es un ejemplo claro para ver cómo un pueblo se preocupa por la familia, por los niños, por la sociedad. Y en cada aspecto de la vida, en cada etapa de la vida, desde el vientre de la madre hasta que nace y crece, como durante la infancia o la adolescencia hay una intervención de la sociedad. Esto me acordaba a qué distancia me encuentro yo de mi cultura, de mi pueblo. Y con esta película me encontraba muy próximo a mi pueblo, muy cerca a mi pueblo. Ese es un útil muy bueno. Jamás podré yo producir una película, realizar una película como la película que vi ayer. Yo quiero tener los útiles necesarios para trabajar. Es por eso que estoy aquí y quiero trabajar con Secada. Son herramientas de trabajo y quiero ver cómo puedo tener acceso a esas herramientas. Y quiero compartirlas porque hemos hablado mucho hoy sobre la reciprocidad entre todas las comunidades indígenas. Bueno, son mis impresiones. Quería recordarles porque en nuestra sociedad hay muchas cosas que debemos ver. Hay aspecto espiritual, hay la situación de los guerreros. En la sociedad hay una capacidad, hay la posibilidad de integrarse. En el momento contemporáneo hay cosas que se han perdido en América del Norte. Olvidamos que esa gente, está muy estigmatizada. Y hay mucha violencia, hay gente excluida de la sociedad. Antes tenían todos un lugar en la sociedad, pero ahora no sabemos si realmente la tienen. Podríamos haberlos matado en otra época para sacarlos de la sociedad en la que querían hacerlo participar. Ahora tratamos, ni siquiera hacemos nada para tratar de recuperar lo que antes teníamos. Son dos tipos de sociedad y estos encuentros, estas reuniones permiten aproximarnos, analizar, tipificar cosas y ver el futuro de manera más positiva. México, le toca el turno a México, una parte, América Central y México, claro está. Could you reset the clock, Phil? Buenas tardes. Soy Celestino Mariano Gallardo de la República de Panamá y represento el Consejo Regional Centroamericana en compañía con la compañera Evodia Silva. Tenemos como planteamiento 4 aspectos sobre lo que nos concierne aquí. Una, en aspectos de conflictos ambientales, territoriales, sociales y legislativos, que ocurre en diferentes pueblos, ha sido menester la constitución de organizaciones ambientales para así entonces a partir de ahí planificar planes estratégicos de trabajo para enfrentar los retos que ahorita mismo se está viviendo en diferentes puntos de la región. También hemos llevado a la práctica
con 5 estudiantes de aquí, de Canadá, con la colaboración de la Universidad McGill de Canadá y la CICADA, en aspectos de materia de geografía, documental, internet, historia, agricultura y tema de ambiente. Por último, tenemos 2 estudiantes allá que están haciendo el trabajo de investigación técnica en materia de agricultura y también ambiental. Hemos hecho esas actividades importantísimas en la región al encontrar con los trabajos que hemos realizado con la organización que ha sido menester equipar a las organizaciones, a los pueblos en el conocimiento técnico y a la vez el equipamiento tecnológico hasta donde se ha sido posible. Al mismo tiempo, hemos encontrado en nuestro recorrido que ha sido menester y es menester involucrar más o enfocarnos más en el trabajo de la capacitación técnica en estos pueblos o con las organizaciones que también están fundadas para hacer trabajo estratégico y poder presentar reclamaciones estratégicas técnicamente o de manera diplomática a los gobiernos sobre sus problemáticas ambientales y territoriales, tanto legislativas. Por eso entonces es menester colaborar y equipar a estos pueblos en más capacitaciones e investigaciones científicas, como por ejemplo aquí tenemos, necesitamos cuantificar en algunos puntos de las regiones los tipos de vegetación para el área de conservación. También investigar los nacimientos de agua de cada área interesante para la conservación. Necesitamos también cuantificar e investigar el aspecto arqueológico de nuestra región también, que en algunas partes están siendo saqueadas sin consulta de las autoridades de las comunidades de los pueblos. Igual que también necesitamos también seguir y continuar con la investigación técnica y capacitación sobre el tema de la agricultura y el uso de suelo. Igual que la capacitación y la creación de personal técnico en documental, que los compañeros puedan tener la oportunidad de estar equipados tecnológicamente y poder desarrollar informaciones para publicar sobre lo que ocurre en su región. Realizar los trabajos de cartografía por varios sitios, que es muy importante, porque si no, nosotros no tenemos o no disponemos de una cartografía, no estamos identificados dónde estamos y qué es lo que hay en nuestro territorio y qué podemos hacer ahí. Por lo tanto, para mí es importante ubicarnos en otras regiones y darle seguimiento al proceso de capacitación técnica en cuanto a la cartografía y el estudio e investigación a la vez. La realización de capacitación y el conocimiento y manejo y control, uso y conservación de los recursos naturales renovables y no renovables. Esto porque en nuestro país tenemos una experiencia que Mi Ambiente viene con la política de control, pero no capacita y no equipa a nuestro pueblo para que sepa manejar propiamente sus recursos dentro de sus propiedades, sino que la política es al contrario, se trata de enajenar de los territorios a los pueblos y así poder ellos tener un absoluto, dice ellos, administración sobre los recursos, pero no es otra cosa más que luego explotarla. Y por último tenemos que también es importantísimo la capacitación, bueno, ya lo dije, disculpe. Esto es lo que hemos encontrado y que es bastante importante para los miembros del CICADA y sus estudiantes técnicos diplomados para llevar un ejercicio a la práctica de investigación y capacitación en el área sobre estos temas. Por lo tanto, consideramos, tenemos aquí una propuesta en calidad de Consejo Regional de que es menester partir de tres planes de trabajo importantísimos para entonces incursionar a lo que hemos mencionado. Uno es realizar gira regional centroamericana, donde están los demás socios del CICADA y organizaciones fundamentadas en temas ambientales. El punto segundo es realizar un taller centroamericano ubicándolo en un punto de accesibilidad para todas las demás participaciones de Centroamérica
y de otras regiones, involucrando también la participación de los representantes del CICADA para este taller, organizaciones que no están integradas y sobre todo las organizaciones ambientales del país anfitrión. Y por último, tercera propuesta es buscar la metodología para superar la estrecha comunicación entre los socios del CICADA a nivel de la región y miembros del Consejo Consultivo para poder nosotros ser un poco más eficaz en todos esos trabajos y planes que tenemos pendientes. Estas son las 3 propuestas que tenemos aquí, porque consideramos que es importante llevar el taller centroamericano, bajar a un sitio de la región con la representación del CICADA, porque es una forma de que el mundo se dé cuenta quién es CICADA, qué está haciendo CICADA. De esa manera vemos al mundo y que el mundo también nos mira a nosotros. Muchas gracias. Oh, ahead of time. Bueno, gracias. Estamos avanzando bien, no hemos sobrepasado el tiempo. Un informe de América del Sur, reporte de América del Sur. We were passing the ball to each other who will start. So, Jorge, voy a hablar en español para variar. Nosotros tuvimos una sesión ahí de discusión viendo a ver qué es lo que, fundamentalmente, qué es lo que se puede proponer desde nuestro Axis para la siguiente iteración de Cicada. Y tocamos 4 puntos. El primer punto, estábamos pensando en la posibilidad de que se conformara dentro de Cicada lo que podríamos llamar un equipo de acción rápida y de liaison, de conexión con diferentes recursos dentro de nuestras universidades. Les voy a dar un par de ejemplos acerca de qué es lo que tenemos en mente con esto y cómo puede ayudar en los diferentes casos donde estamos trabajando. Por ejemplo, en el caso de Jorge, en el sur de Argentina, están sufriendo una situación de empresas que están haciendo fracking y ellos necesitan hacer estudios de sangre y de pelos, de uñas, para ver el grado de toxicidad que está generando en el área. Y nosotros, bueno, pensando un poco en la estructura de Cicada, cómo están los fondos, qué es lo que se puede hacer. Pensábamos, por ejemplo, si tenemos un equipo de acción rápida, un par de personas que estén encargados de este tipo de cosas. Se puede viajar, se puede organizar desde acá dentro de las universidades, ver cómo se puede preparar una serie de pruebas, mandar a alguien que tome esas muestras, traerlas acá, porque una de las cuestiones es que no se puede hacer en Argentina, porque ellos nos confían a los laboratorios que están en Argentina para hacer este tipo de análisis. Otro caso, también un poco resonando con lo que Vivian había planteado, el mismo caso de los Ishiro, justo estamos en un momento en un reclamo territorial, la tierra que los Ishiro están reclamando, la persona o la empresa que tiene el título de propiedad de esa tierra ha conseguido una licencia ambiental, se llama, para deforestar, básicamente. Y hace aproximadamente un año ya que la UCINI, la organización de los Ishiro, ha puesto una medida de no innovar, una medida cautelar, creo que en inglés sería un injunction, para que se detenga toda operación en el terreno. Y hace un año que el juez no responde, entonces estamos llegando al punto donde necesitamos visibilizar esa situación y tal vez, probablemente, muy pronto van a estar recibiendo la invitación a adherirse a una carta, que vamos a hacer una carta abierta en un periódico para darle visibilidad a este tipo de cosas, a ver qué es lo que se puede lograr.
pensando en términos de que de estas situaciones hay muchas. Yo creo que varios de nuestros socios indígenas se enfrentan a través del año con muchas de estas situaciones que necesitan intervenciones puntuales, urgentes, y que en algunos casos pueden necesitar recursos desde dentro de nuestras universidades que tal vez Cicada puede manejar. Pero la cuestión es que lo que es difícil es que se haga por ahí a veces a nosotros como los socios investigadores que estamos como profesores con 1.000 millones de cosas al mismo tiempo, no tenemos el tiempo de averiguar detenidamente quiénes, dónde podemos buscar al médico, al laboratorista, y entonces tener a alguien o un par de estudiantes o no sé, un par de personales dentro de Cicada que estén encargados de este tipo de intervenciones, que sean, por eso, de intervención rápida y de liazón dentro del grupo, de la red, a ver de dónde se pueden sacar recursos para hacer una intervención. Ese es el primer punto. El segundo punto que se planteó fue esto de transferencia de experiencias. En dos sentidos. Algo que resuena con lo que Celestino estaba planteando. Uno es las conexiones sur-sur, si se quiere, dentro de la región misma. Que haya esa posibilidad de generar encuentros en la región donde hay algunos elementos tal vez más cercanos de historia, de estructuras estatales, legales, etcétera, etcétera, para compartir experiencias, para visualizar también, para hacer visibles los distintos casos que estamos trabajando y, por otro lado, también para la transferencia de experiencia. Uno de los temas que planteamos ahí en la discusión fue, por ejemplo, el caso de la comunidad de Héctor, que tienen ya experiencia en el desarrollo de protocolos para el tema del informed consent, ¿cómo se dice en español? Consentimiento informado. Bueno, por ahí generar la posibilidad de un encuentro donde ellos puedan compartir esa experiencia con otras de las comunidades y organizaciones y de la misma manera otras comunidades que han tenido experiencias con mapeo, o sea, pasar esas experiencias que distintas comunidades tienen. No solamente de norte a sur, sino que se dé entre las mismas comunidades en la región. Igual, de todos modos, es importante continuar con esto. Por ejemplo, hay algunas cuestiones, por el momento al menos, como el tema de los mapeos, la utilización de GIS, que sería importante que se continúen haciendo. Habíamos hablado con Brian las otras noches de la posibilidad de que vinieran estudiantes de Colombia, de Paraguay, de donde sean, a tomar un curso con él por una semana antes de que se fuera el equipo a trabajar en las comunidades, a expandir este know-how. Entonces, bueno, punto 2, transferencia de conexiones. El punto 3, un tema que salió también importante para la región, rápidamente, investigación y monitoreo de lo que llamaríamos iniciativas verdes, so-called green initiatives. Hay mucha oscuridad alrededor de lo que, por ejemplo, los Red Plus Project, Carbon Trade. Hace falta investigar cómo funcionan, cómo son esas arquitecturas. Eso sería muy importante. Lo mismo con el tema del monocultivo como reforestación, que aparece también como una iniciativa verde de reforestar y son en realidad monocultivos que se están implantando. Estos serían dos temas. Y por último, el otro tema que parecía importante de intercambio es el de las industrias extractivas, y esto sí, había mucho interés en el intercambio de experiencia y de estrategias con organizaciones indígenas que resisten a la minería acá en Canadá, particularmente, bueno, por el rol que juegan las mineras canadienses en la minería en Sudamérica. Bueno, esos serían los 4 puntos nada más. Jorge. ¿Ya está? ¿No tenés nada que agregar?
3 minutes, 3. My goodness, 2 in a row. Less than 12 minutes. Menos de 12 minutos, caramba. Hemos avanzado. Estamos recuperando el tiempo. Pienso que podemos ir hacia el África. Vamos al África. Reporte del Grupo de África. África. Es un gran continente al otro lado del Atlántico. Thank you very much. Gracias. Hemos tenido una magnífica discusión. Esperamos que nos ayudará a hacer avanzar en la agenda de Cicada. Me disculpo, no los he presentado. Algunos no los conocen. Discúlpenme por no haberlos presentado. Yo a presentarme. Mi nombre es Evan Sibaga, vengo de Kenia, soy estudiante de doctorado en McGill. Tengo una investigación sobre asuntos de conservación comunitaria. Vamos a presentar, Peter y yo, lo que salió de una discusión con nuestros colegas activistas africanos, y no sé cómo los van a llamar a ustedes, pero espero que los puntos que vamos a poner en evidencia, esto nos pueda hacer avanzar los puntos de sequedad. Vamos a hablar de 3 aspectos fundamentales. Primero, el acaparamiento de recursos naturales, el capital social, y el otro, las instituciones y la gobernanza. Para comenzar, el caso de África es complejo. Como os discutí en un pequeño grupo, es difícil de presentar una historia que cubra un continente completo. Lo que presento es algo fraccionario en el este del África. Hay que mencionar, hay algunos elementos que pueden ser atribuidos a otras regiones del África. El caso de Kenia, hemos hablado de eso. Lo que vemos es que hay en la historia del país, es un país joven que acaba de salir del colonialismo en el 63. Las instituciones que tenemos son jóvenes, nuevas. Cuando tuvimos la independencia del 63, lo que ocurrió es que lo que el Foro llamó una fuerza de descolonización, los líderes que vinieron acumularon una experiencia sobre la acumulación de recursos, sobre todo a nivel de tierras. Esto se traduce actualmente en el liderazgo político en el momento presente. El sistema político actualmente, hoy, vemos que hay equipos de investigación y el caso de la deposesión de tierras, desplazamiento de tierras al interior del país, y esto tiene efectos negativos y con grupos marginalizados, excluidos. Más que la acumulación interna de recursos y el acaparamiento de recursos, hay también, y a nivel mundial ocurre esto también, a causa de la inseguridad alimentaria y las incertitudes. En ciertos países vemos más de posibilidades trabajando con organismos al exterior, gobiernos que compran
por ejemplo, de animales casi todo el año, se aprovisionan de carne. Bueno, y hay organismos que trabajan con otros organismos que compran terrenos. Y los pueblos no pueden tener acceso a recursos. Esto es más de una generación, más que un vida. Hay lagos que desaparecen. En el caso de Kenia, el acaparamiento de recursos ocurre al interior lo que llamamos captura de recursos y se van hacia el norte. Lo que pasa es que muchos jóvenes que vienen del exterior acaparan el territorio, acaparan los recursos y dicen que tienen un plan de desarrollo moderno. Entonces hay acumulación de territorios para grupos que vienen del exterior. Hablamos de capital social. ¿Qué tipo de líderes o de élites nuestro sistema produce? El sistema de educación ha sido una fuente de capital social, pero el sistema de educación es británico. Los que tienen el poder, tienen posiciones de liderazgo comprometido en Kenia. En vez de convertirse en la voz de las comunidades que representan, su imperativo es buscar el progreso individual, capitalización individual. Es de lo que hablaba la descolonización que estamos viviendo y la comunidad sufre las consecuencias. Aparte de todo esto, cuando hablamos de comunidad, hay que tener cuidado. Cuando hablamos de líderes que vienen de comunidades que tienen un capital social y que ganan el poder a través de la educación y que se sitúan en cargos de privilegio, y el progreso y la responsabilidad colectiva se ponen en juego. Este es un gran desafío. Cuando hablamos de comunidad y cuando hablamos de territorios, de colectivismo, responsabilidad colectivismo, imputabilidad, todos esos elementos deben ser realmente elementos de reflexión. Y los que tienen el privilegio en sus comunicaciones, los que tienen privilegio en nuestras comunidades, como en su caso, cuando buscamos soluciones y que trabajamos, por ejemplo, al interior de Sequea y que queremos hacer progresar nuestra causa, no solamente de ver la comunidad y ver las dificultades, hay que ver las posibilidades de salir de la situación difícil en la que nos encontramos. Debemos analizar esa situación y comprender cuáles son los desafíos y cuáles son las maneras que emplean para superar esos desafíos utilizando las relaciones que tiene con el Estado y con otros intervenientes como los ONG, para promover la causa que esos grupos de personas tratan de poner en evidencia y que pueden representar. Vamos a hablar de posiciones y de gobernabilidad. Le dejo la palabra a mi compañero. Okay. Bueno, en general, en África hay una carrera hacia los recursos, una estampida hacia los recursos en el territorio. Cuando hablamos de petróleo, monocultura a gran escala, hemos mencionado esto en cuanto a la gobernanza. ¿Qué podemos decir? Hemos discutido juntos cómo respondemos a esos desafíos. Había un ejemplo, por ejemplo, los ONG que están en África, que tratan de trabajar, poner soluciones a esos problemas y que tratan de responder a los desafíos. Por ejemplo, la quema de carbón, la deforestación, medio ambiente, pobreza, que
son situaciones difíciles a las que no se han encontrado todavía una respuesta. La deforestación, no vamos a buscar solamente la causa del problema, hay que también buscar la solución. Son varias cosas a la vez, desafíos que están presentes, que dañan a la sociedad. Hemos hablado de la educación en general, las comunidades que tienen o que han tenido un nivel de educación y que tienen la capacidad de interrogarse sobre ciertas cosas, parece que tienen una mejor manera de responder a las presiones externas y que dañan la cuestión económica, social, política, en fin. Hemos hablado en el contexto africano. Muchas personas tienen una comisión africana que examina los intereses, que se ocupa de los intereses de los gobiernos y que no representa necesariamente los intereses de los ciudadanos africanos. Ese es otro aspecto a considerar. Deberíamos trabajar sobre esto y reflexionar para ver cómo responder a esta situación. Y creo que deben haber investigaciones. Un ejemplo, por ejemplo, la monocultura, y que va progresando y que va desplazando a pequeños productores, agricultores, cuyas tierras son utilizadas. Se dice que se van a crear empleos, pero en realidad no ocurre así. Los empleos son poco remunerados, se desplazan a las familias. Hay 10 personas que trabajan a veces en un pequeño proyecto. Es que esto va a ayudar realmente a la sociedad. Frente a la monocultura, ¿cuáles son las soluciones? Esto estamos viendo de manera general en diferentes países del África y en nuestro país. En resumen, es lo que queríamos presentarles y decirles que de eso hemos hablado. Gracias. So, Australia and/or Bueno, Australia. ¿Es Australia o se trata de Oceanía? Es la eterna pregunta. Buenas tardes. Nuestro grupo es Oceanía, pero no teníamos gente para que intervenga en la discusión, solo para gente de Australia. Entonces vamos a acentuar la cuestión sobre el continente australiano. Voy a comenzar en dos sentidos. Según comentarios de Kathleen, la presencia del racismo en la sociedad australiana. La política dominante en Australia es lo que podría llamarse una ola de colonización. En el 2008, el gobierno australiano se disculpó a la generación perdida, se disculpó por estos planes neoliberales que definen una manera de... Bueno, en cuanto a los indígenas, habría que reducir las diferencias y eliminar todas las connotaciones negativas o de siniestros. ¿Esto qué quiere decir en realidad? Es la neoasimilación. Esperamos que los aborígenes australianos y no aborígenes van a vivir bajo las mismas normas, los mismos valores, y que tendrán que tengan un estándar de vida y que la política dominante, que se llama la estrategia para hacer avanzar a los aborígenes, con todas las connotaciones en términos de evolución. Esa es la segunda ola de colonización. Antes de la segunda ola de colonización hubo un corto periodo que podría
ser considerado como posibilidad postcolonial luego de la primera ola de colonización, y que esto fue hasta los años 70. Grandes parcelas de territorios y de recursos que retornaron, fueron devueltos a los indios o aborígenes australianos. 100.000 personas aborígenes viven en 1.000 pequeñas comunidades en esas tierras que les han sido otorgadas en ese periodo corto. La gente puede ser comparada a otros australianos, a aborígenes que no tienen derecho al territorio, no tienen derecho a los recursos, y es la mayoría, más o menos el 80% de la población. Hay una dicotomía interna en Australia sobre los que llegaron por el aire y otros que llegaron por las aguas y que forman la minoría, y los que están ahí siempre han estado ahí y que son la mayoría de la población. El colonialismo no es algo que es histórico, es un proceso continuo, y la lógica de la sociedad colonialista es la eliminación de sociedades indígenas. Ese es un proceso continuo que prosigue en Australia, y en tanto que grupos nosotros hemos hablado de nuestros dos casos que vienen del Northern Territory y de Strait, los lugares donde la gente tiene derecho a territorio, a los recursos y a los títulos de territorios, y es gente que viene del exterior y parecen programas generosos y que hacen parte de tierras protegidas para los indígenas. Son derechos interesantes, programas financiados por el Estado que trabajan en la tierra y que consideran el aspecto del medio ambiente, como Royal Wanaka y otros grupos en esa región de Arnhem Land, que entrega un abanico de servicios ecológicos y que son pagados por el Estado australiano, y de manera similar trabajan en programas en el campo, en la Torres Strait. En superficie parece que todo funciona bien, que todo beneficia a todos, pero en el fondo no es así. Algunos que se ocupan de programas que se ocupan de los fuegos de bosques, la contaminación marina, los cambios climáticos, el problema de las aguas saladas, el agua potable, que esto beneficia a nivel regional, nacional, internacional, donde las comunidades locales también son implicados en proyectos de la sociedad dominante, pero no todos están implicados en esto. Hay grupos vulnerables, la mayoría de ellos son vulnerables y necesitan ser tratados de otra manera, tener alternativas de desarrollo. Y los programas que se aplican en ese paradigma van contra la masa de la población, y más bien se avanza en un proceso de asimilación de los indios australianos. Se denigra a las comunidades de aborígenes, a las lenguas de las comunidades indígenas. Se habla de programas de beneficio social verde, pero se excluye a los aborígenes australianos y se sacan beneficios que van en favor solamente de pequeños grupos o de otros australianos y que no son aborígenes y que no son indígenas. Australia es uno de los países más ricos del mundo y, como lo describí ayer, es un país muy rico. Los aborígenes australianos tienen hambre frente a un país tan rico. ¿Cómo es que tienen hambre? Son encarcelados,
20 veces en relación a los occidentales. Es un país donde las políticas buscan a descentralizar a la gente, a los organismos, un país donde la idea que domina es administrar las necesidades de la nación de una manera muy particular. La gente que está en el territorio, que sea en el mar o en la tierra, son condiciones inaceptables. Hay nociones que en ese vasto territorio constituyen cosas irrealizables. 600.000 kilómetros cuadrados harán parte de territorios administrados por el Estado y habrá muy pocas personas en ese territorio y esto será explotado por el Estado o agencias organizadas por el Estado. Torres Strait, etcétera, etcétera, y se puede llevar gente por barco, por avión, por camión, depende de las operaciones que se hacen. Se cada vez todos estos aspectos. El ejemplo australiano como un ejemplo que debe ser tratado con mucho cuidado si queremos que las cosas cambien. Si se tiene una idea más amplia, una visión entre los grupos, el trabajo mancomunado, en cuanto a las áreas protegidas, programas para trabajar en el territorio, transformar las tierras en áreas de conservación, algo que no es muy problemático, pero hay soluciones que tardan en venir, difíciles de aplicarse y se crean divisiones entre grupos, entre aborígenes y los que vinieron después a instalarse y que han creado la división de los pueblos entre originarios, entre autóctonos, entre gente que vive en las ciudades, en la zona periférica, gente que trabaja como agente de preservación de la naturaleza, mucha gente que vive pobremente y que tienen el control por el Estado. Una de las lecciones que se pueden retirar de esto, que viene de Australia, es el desafío enorme de tratar de hacer un inventario de toda la problemática y buscar un programa de desarrollo alternativo y que no esté conectada a la visión dominante del Estado. Cuando una persona que es dependiente del Estado, hemos tenido trabajos de investigaciones en Australia que demuestran que las inversiones, como se llaman, es una terminología inteligente para casos cuando se habla de asistentes sociales o medio ambiente. Cuando se habla de aborígenes, movimientos sociales, bueno, hay un resultado, por ejemplo, que se da de $4 invertidos, se puede generar $4 como beneficio. Con esta perspectiva, con esta idea, pues no se puede hablar de programas en los que se incluya a la mayoría de los habitantes, sobre todo a los aborígenes. Es la prueba misma que el gobierno ignora a estos grupos de indios originarios de Australia y que a largo plazo deberán tener programas para administrar esos territorios riquísimos y aplicar medidas importantes para defender la biodiversidad, los territorios, la cultura, y bueno, la ideología parece dominar en términos de no dar apoyo, limitar realmente a los grupos. Dependiendo del tipo de gobierno que está, es difícil vivir actualmente con esas normas y esos planes de gobierno. Nuestro proyecto está en el estrecho de Torres.
está basado sobre la noción de calidad de vida, donde trabajamos con comunidades, con gente que busca soluciones, modelos alternativos de desarrollo que buscan una manera de desplazarse y tratar de no estar dominados por la segunda ola de colonización y ver cuáles son las alternativas posibilidades post-colonial. Yo pienso que esos grupos que trabajan con nosotros pueden desarrollarse secada, entonces hace un trabajo importante porque la noción alternativa de desarrollo alternativo no se ha considerado todavía en su verdadera dimensión como política de desarrollo. Frente a la política dominante del Estado necesitamos un programa y secada tiene mucho que ofrecer en la situación australiana actual, que carece de muchas cosas. Esa es la situación australiana y tiene mucho que ofrecer. Hay muchas perspectivas. Secada tiene asociados y pone en evidencia los riesgos que se corren. Son ricos en territorio, ricos en recursos y tienen derechos reconocidos. ¿Cómo pueden ellos continuar siendo pobres? ¿Cómo un país tan rico, con tantos recursos, puede seguir teniendo una población pobre? Gracias. Vamos a considerar todos estos enunciados. Todo lo dicho aquí será considerado mañana. Luego de la cena tenemos una reunión para ver cómo vamos a elaborar cómo vamos a terminar nuestras conversaciones mañana. Me di cuenta que algunos que hablaban tienen notas escritas, otros tienen notas informáticas o en ordenadores. No sé si ustedes pudieran enviarme sus notas por correo electrónico, darme fotocopias, notas escritas, si ustedes no tienen el tiempo de ponerlo en versión electrónica. Y aunque vienen antes de las 6 de la mañana, me ayudaría a tener una mejor idea y organizar mejor mi pensamiento en torno a todo lo que se ha dicho, todo lo que se ha hecho aquí hasta ahora. Yo les pido esto porque es importante. De aquí hasta el fin de la reunión, si podría tener esa documentación, ese material, para escribir nuestro pedido de subvención, será muy útil, muy oportuno. Quisiera presentar a alguien que viene a estar con nosotros hoy. Tengo una versión escrita de su nombre, pero no voy a pronunciar como se debe, probablemente. Es Kuntu Rungurbili Padilla, el nombre de su nombre, Padilla. No sé si pueden corregir mi pronunciación y hablarnos un poco de su papel, cuál es el papel que desempeña. No entendiste lo que acabo de decir. No es comprensible. ¿Sí? ¿Está bien? Ok. Bueno, adelante. Justo un par de minutos para introducción y quizás mañana encontramos un poco de tiempo para algo más detallada. Sí. Entonces, buenos días a todos. Entonces, me llamo Kunturumi Padilla. Soy originario de la nación quechua del Perú. Entonces, yo vivo en París, Francia, y hago parte del movimiento Idle No More en Francia. Entonces, es un movimiento que se inició aquí en Canadá. Estamos allá
varias personas indígenas de ambos lados del continente americano. También soy miembro del Consejo de Naciones Autóctonas, París, Europa. Y entonces estoy aquí en Canadá hace como 3 meses, viajando en ambas comunidades, conociendo la cultura, la resistencia de los pueblos, los que ellos viven. Y durante la COP21 en París hemos estado en un fuego sagrado con muchos líderes. Y ahí hemos decidido de poner un pie en Europa, de donde en la profecía de los pueblos indígenas, de donde vino la enfermedad, ahí tiene que venir una solución, una paz, una armonía. Entonces fui invitado aquí por el jefe espiritual Dominique Ronking y estamos decididos crear una embajada de las naciones autóctonas allá en París. Es un centro que agrupa muchos líderes o muchos representantes autóctonos del mundo entero a fin de hablar, parlamentar, educar a los pueblos europeos sobre nuestra verdadera cultura, lo que vivimos hoy el día y lo que hemos vivido en el pasado. Aportar una solución concreta es parar las multinacionales que están en Europa haciendo negocios de nuestros recursos, de nuestro territorio. Parar con el estereotipo, con todo el racismo, aportar una conexión entre el águila. Es la profecía que también nuestros ancestros hablaban del águila y del cóndor. El águila es todo el hemisferio norte y el cóndor el hemisferio sur. Entonces, estoy aquí, es una casualidad, y agradezco a mi hermano ahí, Jorge, de la nación mapuche, una nación que conozco a algunos líderes y que está en mi corazón. Justamente hablando sobre este tema, quería hablar de la lucha que hay en estos momentos allá en Cusco. Soy originario de Cusco. Nuestro pueblo allá se están levantando de hace algunos años contra un proyecto que se llama el Chinchero, es un aeropuerto. Y este aeropuerto es para contaminar el río sagrado, Urubamba, que va hasta el Machu Picchu y más allá. Entonces, hay una resistencia en estos momentos en Perú sobre este tema del Chinchero. También quisiera hablar de la resistencia de Yanacocha, lo que ustedes hablaron, de la familia Chaupe, que está viviendo allá, que recibe amenazas de muerte. Entonces, vivimos también esto en ambos lados del país. Mi padre también vivió esto cuando estaba en el Perú. Ha vivido el racismo, la injusticia, la exclusión social. Muchos de nuestras familias se fueron a los Estados Unidos y a Europa a encontrar un mejor porvenir. Pero siempre la cultura y lo que hemos vivido en el pasado está en nuestro corazón y en nuestra mente. Y esto ha gastado mucho de nuestros ancianos, como lo que está pasando aquí en Canadá con las escuelas residenciales, la misma cosa, lo hemos vivido. Nuestra historia de los incas va más allá de lo que podemos pensar, de lo que en las escuelas nos enseña. Es una conexión más abierta, más amplia. Es con todo el mundo, no hay frontera. No hablamos de imperio, hablamos de confederaciones. También de mis hermanos Ahuajún, de la gran nación Jíbaro, que se encuentra en el norte del Perú. Ellos están también en lucha contra una compañía petrolera peruana que está destrozando su territorio. Quisiera compartir eso con ustedes, acerca de las amenazas que el gobierno peruano y también el gobierno ecuatoriano hace en contra de los pueblos indígenas. En Ecuador hay un grave problema. Me comunicaba justamente Angun Gualinga, el jefe de Sarayaku. Me comentaba acerca de estos problemas por la reserva Yasuni, todos los problemas ligados con el presidente ecuatoriano, las falsas publicidades,
el engaño a nivel nacional, las amenazas de los caciques de Otavalo, de Saraguro. Y durante la COP21 en París, vino el presidente Correa y ambos presidentes. Pero cuando se quitó el 3 de diciembre, cambió la Constitución, protegiendo a los militares y a la policía. Entonces mandó militares en los pueblos indígenas, una represión tremenda. Y viendo todo esto, viendo que nuestra gente apoyan con toda la emoción a unas personas que son totalmente fuera de conciencia. Y eso realmente atrae una lucha en seno de la población, una división. Por eso quisiéramos hablar más ampliamente a nuestra gente acerca de la cultura verdadera, porque muchos han sido desconectados. Estamos hablando de regresar una descolonización, como ustedes hablaban aquí hace poco. Todo eso tiene que ver con una reconciliación. Aquí, hablando con los pueblos originarios de este año, la reconciliación con nuestros hermanos europeos es muy importante. Es algo que ya no queremos más guerra. Así decía un cacique, el cacique Pillaco de la nación Achaninca. Queremos paz. Queremos un corazón para la madre tierra. Queremos unos guerreros dispuestos a defender la tierra. Por eso necesitamos hablar más de nuestra cultura a más gente. Necesitamos entrar en Europa, entrar en América del Norte y hablar más de nuestra cultura. Todo esto viene con este proyecto que está basado en París. Aquí tengo conmigo el proyecto, que es un poco largo, pero no lo voy a comentar. Si me permites, tenemos una colega que está aquí justo por estos 20 minutos que quedan y vamos a perder los intérpretes. Está bien. Porque tenemos que parar a las 5. Está bien. Así que sugiero que nosotros hablamos después, una vez que salimos, y por el momento dejamos a Thierry Rodon dar porque no sé si puede estar más tarde, creo que no. ¿Está bien? Está bien. Gracias Perfecto. por la introducción. Muchas gracias. So we have been doing a bit of juggling. Bueno, vamos a continuar. Catherine Baudon, de la Universidad Laval. Has Thierry Rodon tiene un compromiso. Parece que algunos de nuestros miembros están implicados a cierto nivel en Sierra. Bueno, vamos a ver. Sistema Universitario de Investigación Autóctona. Thierry está muy implicado en el nuevo instituto nórdico que tiene base en la Universidad Laval. Lo que hemos hecho con Thierry, cada proyecto tenía 18 minutos. Yo sé que 18 minutos no es bastante. A partir de ese momento hasta las 5 usted puede hablarnos un poco de esto, de este proyecto. Sí, proyecto proveniente de la Universidad Laval, Quebec.
he has one of these things. Is that what he needs? Maybe not. Oh no, this is just Podían proyectar la presentación de Thierry a partir de su ordenador. Conectamos el computador. Yeah, but I can plug a VGA or HDMI. No, I don't have it actually. Okay, well we should. Yeah, it's called Sierra, Sierra Cicada. Okay, sorry about that. Disculpen. Gracias, señor Collins, de haberme invitado. No esperaba ver tanta gente que venían de tantos continentes. Lo que quisiera hacer es de hablar de Sierra, Centro Interuniversitario de Estudios. Soy el director del centro recientemente creado en 1961. Un centro de investigación del norte con los inuitas. Trabajamos en todos los continentes. Yo me concentro en el norte. Yo me alejo del norte y voy a hablar para que vean si hay gente que tiene interés en nuestro proyecto. Sierra, esperamos la presentación. Este es un consorcio de 3 universidades, la Universidad de Montreal, UQAM y Universidad de Montreal, y la de Quebec, Laval, y también la Universidad de Quebec en Ottawa, y que se encuentra en Ottawa. Bueno, estamos creciendo, es normal. Funciona muy bien este organismo actualmente. Trabajo con pueblos indígenas como Secada y funcionamos de esta manera. Para un investigador es lo principal. Tenemos varios proyectos en varios lugares del Canadá. Mi colega Sylvie Poirier y también hay una representante de Atikamekw aquí para construir nuestra historia, que es muy importante. Martin Bell trabaja en América del Sur. Tenemos muchos proyectos sobre la plancha. No trabaja esto, no funciona. Bueno, ahí está. Fiel está aquí creándonos un pequeño problema. Bueno. Hay muchos investigadores, 40 asociados, y trabajan de manera mancomunada. Tenemos mucho financiamiento porque tenemos muchos investigadores. Una tercera parte de ese financiamiento son subvenciones de trabajo asociativo para trabajar con los grupos interesados que provienen de los grupos de indígenas. No estoy obligado de hablarles de cosas que no son muy importantes. Tenemos un trabajo asociativo con los indígenas, organismos indígenas que están en torno a nosotros y tienen un acceso para soportar también a los estudiantes indígenas. En Sicuapi, en Laucan, en Nunavik tenemos una larga historia en Nunavik.
Tenemos gente en la administración, los Atikamekw, los Wendat, tuvieron proyectos y tenemos proyectos con ellos, en el Ártico también. Hay organismos regionales como el Instituto de Primeras Naciones, la Comisión de la Salud, las Primeras Naciones también. La misión de investigación es para el análisis de los desafíos contemporáneos a las que hacen frente las comunidades indígenas. Tratamos de contribuir en la formación de una nueva generación de investigadores, que es importante, que trabajan con los pueblos indígenas, y contribuir en la formación de estudiantes indígenas en la Universidad Laval y en las otras universidades. Esto funciona bien, como en la UCAM, por ejemplo. Tenemos 5 proyectos de investigación en la cultura y la historia. Silvia se encuentra en el Comité de Condiciones de Vida y Desarrollo de Investigación, donde también estoy implicado yo. Pensamos sobre el impacto en las comunidades, estatuto político y jurídico, en cuanto a los pueblos indígenas, la transmisión del saber, la lengua, no solamente la educación, sino toda la transmisión de la lengua. El 5.5 punto, la salud y el bien vivir. Sierra tiene una manera de concentrarse sobre el conocimiento, la difusión del saber. Cada año tenemos una reunión, una conferencia anual, y cuando se organiza esta reunión, tenemos un organismo de estudiantes indígenas y compartimos con ellos. Y el tema siempre será en asociatividad, y alternamos entre Quebec y Montreal. Trataremos de ir a Ottawa el año próximo. Una manera de promover las investigaciones hechas por los estudiantes pasa por un proceso riguroso de evaluación. Tenemos escuelas en verano. Acabamos de tener una sobre el pluralismo jurídico y que fue muy interesante, súper interesante. Gente del África, Nueva Caledonia, Australia y del norte. Tratamos de organizarla cada año. Funciona bien con la escuela de verano, en los campos de verano. Los indígenas que participan, y con gente local. No cuesta mucho para la participación de los indígenas. Este año hemos hecho una serie de esfuerzos para que venga la mayor cantidad posible de miembros de estas comunidades, pero tenemos subvenciones. Hay gente que representa a los organismos indígenas. Durante, por ejemplo, el almuerzo tuvimos una conferencia sobre la especialidad, la investigación de los amerindios, sobre los desafíos de los indígenas. Y para completar, nuestra red está centrada sobre el mundo francófono en Quebec, que tiene una relación con Francia, porque es el mundo francófono, y promovemos las relaciones. Tenemos una manera de abordar comparativo. Hay gente que trabaja en Escandinavia y con ellos tratamos de comunicar, tener relaciones, trabajar. Tenemos aspectos históricos universitarios y ya se mencionó, gente que vino de América del Sur, cuando llegué mencionó que tiene necesidad de ayuda en América del Sur. Este es un peritaje, un conocimiento, un saber que podría ser compartido con organismos de América Latina o de otras latitudes. Bueno, hay muchos sujetos, muchos temas. Hay que identificarlos, seleccionar. Estoy aquí, si quieren plantear preguntas, pues si era
trabaja y trabajará con ustedes y tendré mucho placer en responder a las preguntas. Hay otra presentación que se llamará Minerol, pero ahora hablamos de Sierra. Me quedan 10 minutos. Bueno, 5 minutos me quedan para intercambiar. Yo hablo muy rápido, claro. El fin de la jornada, bueno, todos están cansados, comprendo esto. Esto no es el obstáculo, es el personal que vendrá para mover los muebles, para cambiar las mesas. Este será el problema. Bueno, voy a hablar de una subvención de asociatividad y la manera de vivir. Tuve una subvención de desarrollo sobre los Inuit y los Cree del norte de Canadá. Hemos trabajado con esta subvención, aprovechando esta subvención con los Inuit y los Cree. Hemos descubierto que la sociedad, lo que pasa en estas sociedades pasa en todo el mundo, en diferentes latitudes. O sea que los problemas no están basados solamente en un lugar. El impacto de las minas no es un problema del norte solamente, sino de otros países. Las comunidades que viven en regiones alejadas tienen problemas y esto podemos comparar con otras regiones. He tenido una colaboración en Suecia, la colaboración con un equipo de investigadores en Suecia y otro grupo que trabaja en Nueva Caledonia, Kanak, y donde encontramos en Nueva Caledonia hay una mina también que está haciendo estragos. Y podemos comparar el sistema jurídico, el reconocimiento de derechos, cómo esas relaciones pueden posicionarnos, darnos más útiles para que beneficie la población. Bueno, podemos hacer esta presentación y otras, pero bueno, no es el caso. En Nueva Caledonia, en Australia, hay gente que en los territorios nórdicos, Australia, es comparable. Lo que pasa allá es comparable. Nos concentramos entre el norte del Canadá, Australia y Nueva Caledonia y otras latitudes. Esto no funciona más. ¿Qué pasa? Aquí está. Objetivos. Había que trabajar de buena manera, entonces aquí están los objetivos. Trabajamos entonces con organismos, ya lo dije, hemos trabajado y trabajamos con organismos de los indios, producimos documentos sobre la acción que puede ser práctica para una comunidad, para permitirnos estar en mejor posición para responder a necesidades. Hay las redes también. No hemos llegado a América del Sur todavía, por razones, ya lo escuché aquí, las relaciones entre las minas y los pueblos indígenas en América del Sur. Bueno, esto plantea un pequeño problema, pero podemos sobrepasar. Son cuestiones de relaciones humanas. Pero podemos comparar lugares donde se respetan los derechos humanos y en otros donde no se respetan los derechos humanos. Esta puede ser fuente de discusión amplia. En esos países hay reglamentos que se aplican, como aquí. Hay que dejar participar, intervenir a los pueblos indígenas. En México, en Guatemala, en otros países hay las minas que se están implantando, se están abriendo y que son estudios de caso. Hay análisis sobre el impacto del régimen de trabajo, de los derechos de los indios, de los indígenas a nivel mundial o regional.
la corporación nacional que utiliza, las transnacionales que utilizan una manera de funcionar, de presentarse, de implantarse. Gracias. Well, as you know, there are Como saben, hay una coherencia entre los temas de su proyecto y los de Cicada. Entonces, a tal punto que debemos ver que hay dos casos del norte al sur de las mismas minerías, perdón, que están en la misma región. Ahora, otra cosa en que que quiero recalcar, la profundidad de su equipo. Estábamos hablando, ya no me acuerdo cuándo exactamente, pero de la idea de una respuesta rápida, tener la capacidad de responder rápidamente, actuar rápidamente, con una respuesta rápida. Es difícil con 30 o 40 colegas investigadores. A veces solo hay una persona que tiene el conocimiento y que tiene que responder rápidamente, pero hay las necesidades de los otros colegas. Si duplicamos el tamaño de la fuente de conocimiento, esto es algo que se hace mucho más fácil, está facilitado, es más factible, ¿no? Bien, ¿acaso hay otras preguntas o comentarios para Thierry? Vivian está lista, creo. ¿Quiere decir algo? ¿Por qué no? No es un comentario, pero acabo de darme cuenta que estamos hablando de comunidades y de minerías que van a otros países, pero en los beers de África, el caso de Francia, diferentes transnacionales aquí en Canadá también, los indígenas de aquí también sufren de las transnacionales. A veces no hablamos suficientemente de esto. Hay muchas compañías mineras que van al sur de Canadá, desde Canadá hasta el sur, pero también aquí en Canadá los indígenas sufren de las compañías transnacionales, ¿no?, que tienen mucho dinero. El primer ministro también está trabajando para hacer que las inversiones chinas podrían ser facilitadas aquí hacia Canadá, lo que quiere decir que podrían realizar sus actividades mineras aquí en Canadá más fácilmente. Fanny. Bueno, yo escuché que trabajan el tema de pluralismo jurídico. Necesito. Bueno, es que le escuché que estaba hablando de pluralismo jurídico, entonces, ¿en qué ámbito abordan el tema de pluralismo jurídico y si es con relación a los diferentes grupos étnicos con los que trabajan, o bueno, con los diferentes pueblos indígenas con los que trabajan, si hablan sobre los diferentes sistemas de derecho propio que ellos tienen para que ellos puedan abordar dentro de sus territorios el tema de defensa de derechos, o bueno, ¿desde qué punto de vista se habla el tema? Yo no soy el investigador, no soy la persona que puede hablar de esto. En la Universidad de Ottawa, Ghislain trabaja desde mucho tiempo acerca de esto y él trata de desarrollar una idea para que se reconozca más la existencia de un sistema jurídico para los indígenas, no solo para los derechos, pero para que los indígenas adopten su sistema jurídico. Y también hay la cuestión de otros temas muy importantes en Canadá, en Nueva Caledonia. Vemos que esa institución está bien reconocida, es una cuestión de reconocimiento. El sistema hace que de más en más hay prioridades. Hemos visto lo que sucede con estos gobiernos. Instalan sistemas para fomentar sus intereses, ¿no?
Entonces, hay las normas pluralistas en su trabajo y esto puede ser mejorado de alguna manera, pero esto está existiendo al mismo tiempo. Hay una coexistencia de ambos al mismo tiempo. Entonces tratamos de ver cuál es el contexto para saber cómo podemos reconocerlo como sistema jurídico, porque en Canadá sabemos que el sistema de justicia canadiense es muy especial. Hay dos sistemas, el sistema provincial, el Código Civil, el que es francés, y el Common Law, que es británico en el resto de Canadá. El pluralismo es interesante, habría que encontrar una manera como las cosas puedan funcionar. Lo que pasa es que hay que tener mucho cuidado porque no me gusta la palabra customary en inglés, ¿no? Lo que tiene que ver con las costumbres. Esto no está escrito y hay mucho trabajo que tiene que realizarse, ¿no? ¿Qué pasa si usted redacta una ley? Si le interesa, le puedo dar el correo de esa persona y sería interesante que se pongan en contacto y él estaría muy interesado de poder hablar con una persona como usted. Muy bien, entonces ahora nos va a quedar tiempo libre hoy, porque hay que salir de esta sala inmediatamente. La cena esta noche están volviendo a instalarse en la mesa. Vamos a volver aquí para comer. Es lo que estoy entendiendo, ¿no? Volvemos a las 6. A las 6. Y después de esto, a las 8, tenemos nuestro programa para esta noche. Tenemos nuestra sesión con las diferentes ideas que deben ser consideradas en el torbellino de ideas y tempestad de ideas, claro, como se dice. Por favor, tienen que tomar todos sus objetos personales y sacarlos de la sala porque van a volver a cambiar la disposición de las mesas. Gracias.